Almohadilla, almohadilla, celos explosivos. Melissa desata la furia, Kerem y Hande, el escándalo turco que arrasó. Hola, hola, mis adorados seriéfilos turcos. Sean todos bienvenidos a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las telenovelas que nos roban el sueño. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un tema que, seamos honestos, nos encanta. Pasiones desbordadas, miradas que matan, y esos celos, ¡ay, esos celos! Son el ingrediente secreto que enciende la pantalla y nos deja pegados al televisor hasta altas horas de la noche. Y no hablamos de cualquier celito, no, hoy vamos a explorar esos celos explosivos que desencadenan verdaderas tormentas en nuestras series turcas favoritas. En este vídeo vamos a analizar esas escenas icónicas donde la furia celosa de un personaje enciende la mecha de una trama llena de drama, giros inesperados y, por supuesto, mucho amor, o al menos un intento desesperado de retenerlo. Prepárense porque vamos a repasar algunas de las parejas más icónicas de la televisión turca y esos momentos en los que los celos fueron los verdaderos protagonistas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco, análisis detallados y las últimas noticias del mundo de las series turcas. Y no olviden darnos un me gusta si disfrutan este vídeo y compartirlo con todos sus amigos seriéfilos. Así la comunidad sigue creciendo y podemos seguir compartiendo nuestra pasión por estas historias que tanto nos gustan. Ahora sí, agárrense fuerte que empezamos. El título del vídeo ya lo anticipa, y es que vamos a hablar de un escándalo que revolucionó las redes sociales, un culebrón de la vida real que se mezcló con la fantasía de la pantalla. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y los celos que, según muchos, fueron el combustible de su relación y su posterior ruptura. Pero para entender el contexto primero tenemos que hablar de Sencalcapm, ***. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentaba la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, el arrogante y exitoso arquitecto personificado por el carismático Kerem Bürsin. La serie, que combinaba humor, romance y drama, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto que traspasó la pantalla y dio lugar a uno de los romances más mediáticos de la farándula turca. Su relación, bautizada cariñosamente como Anker por sus fans, se convirtió en el centro de atención de todos los medios, desde revistas de corazón hasta programas de televisión. La gente estaba obsesionada con cada detalle de su vida juntos, cada mirada, cada gesto, era analizado al milímetro. Pero volvamos a la serie. Serkan y Eda, obligados por un peculiar contrato de compromiso, inician una relación que, como era de esperarse, evoluciona del odio al amor. Los obstáculos no tardan en aparecer, desde exnovias vengativas hasta secretos familiares oscuros. Y es aquí donde los celos entran en juego, interpretados magistralmente tanto por Hande como por Kerem. La sutileza con la que transmitían la inseguridad y la posesividad de sus personajes era simplemente increíble. No era solo una cuestión de diálogos, sino también de miradas furtivas, silencios incómodos y gestos involuntarios que revelaban la tormenta de emociones que estaban viviendo. Recuerdo vívidamente el capítulo donde Selin, la exnovia de Serkan, interpretada por la talentosa Bige Onal, intenta reconquistarlo. Selin, un personaje sofisticado y calculador, no dudaba en usar su cercanía con Serkan para sembrar la duda en Eda. Las cenas de negocios, las conversaciones a solas y los recuerdos compartidos eran su arma secreta para recuperar a su ex. Eda, aunque intenta mantener la compostura y confiar en Serkan, no puede ocultar sus celos al ver a Serkan y Selin juntos, reviviendo viejos recuerdos. La tensión en el aire era palpable, podíamos sentir la furia de Eda a través de la pantalla. Esa mirada gélida que Hande le dedicaba a Selin, combinada con la sonrisa forzada que intentaba mantener frente a Serkan, era una masterclass de actuación. Pero Kerem no se quedaba atrás. Cuando Deniz, un amigo de la infancia de Eda, interpretado por Serkan Krolu, aparece para complicar las cosas, Serkan no puede evitar sentir celos. Deniz, un hombre encantador y sincero, no dudaba en expresar abiertamente su admiración por Eda, lo que provocaba la furia silenciosa de Serkan. La forma en que Kerem interpretaba la inseguridad de Serkan era simplemente brillante.
Verlo reaccionar con frialdad y sarcasmo a las insinuaciones de Denise era un deleite para los amantes del drama. Esa lucha interna entre su deseo de mostrarse seguro de sí mismo y la creciente paranoia que lo consumía era magistralmente retratada por Bursin. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Fuera de la pantalla, los rumores sobre los celos de Melissa Dongel, la exnovia de Kerem, no tardaron en aparecer. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, los tabloides turcos y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre el supuesto malestar de Melissa al ver a Kerem y Hande juntos. Muchos fans aseguraban que Melissa no podía soportar ver a Kerem y Hande juntos, y que esto había generado tensiones en el set de grabación. Algunos incluso afirman que los celos de Melissa influyeron en la dinámica entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. Una verdadera bomba. Se decía que Melissa visitaba el set con frecuencia, creando un ambiente incómodo y observando cada interacción entre Kerem y Hande. Algunos miembros del equipo técnico incluso filtraron información a la prensa, describiendo escenas de tensión palpable y miradas fulminantes entre Melissa y Hande. Las redes sociales, por supuesto, no se quedaron atrás. Los fans de Anker defendían a capa y espada la relación entre Kerem y Hande, mientras que otros apoyaban a Melissa, argumentando que era injusto que se la pintara como la villana de la historia. La situación se tornó tan intensa que incluso se crearon hashtags para expresar el apoyo a cada una de las partes involucradas. _Anker Forever _Team Melissa eran solo algunos ejemplos de la polarización que generó este triángulo amoroso en el mundo virtual. Este drama fuera de la pantalla inevitablemente afectó la percepción del público sobre la serie. Algunos espectadores argumentaban que la química entre Kerem y Hande era genuina y que se podía notar la influencia de sus sentimientos reales en sus interpretaciones. Otros, en cambio, creían que todo era una estrategia de marketing para mantener la atención sobre la serie y alimentar el interés del público. Pero Senkalkapm no es la única serie donde los celos juegan un papel crucial. Prepárense para más drama y más pasión. Ahora vamos a adentrarnos en otra producción turca que nos hizo suspirar, reír y, por supuesto, sufrir con los celos de sus personajes. Hablamos de Ask Laftan Anlamaz, ***. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Hayat Uzun, interpretada por la encantadora Hande Erçel, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, interpretado por el apuesto Burak Deniz. La serie, que combina humor, romance y una pizca de drama, nos muestra cómo Hayat y Murat, a pesar de sus diferencias sociales y culturales, se enamoran perdidamente. Pero, como es de esperarse, su amor no será un camino de rosas. Las mentiras de Hayat, la arrogancia de Murat y, por supuesto, los celos, serán los principales obstáculos que deberán superar para estar juntos. Los celos en esta serie son un motor fundamental de la trama. Tanto Hayat como Murat son propensos a sentir celos, y sus reacciones a menudo son explosivas y cómicas. La inmadurez de sus personajes y la dificultad para expresar sus sentimientos hacían que los celos se manifestaran de maneras hilarantes y a veces, un poco exageradas. Recuerdo especialmente la escena donde Hayat ve a Murat con Didem, la exnovia de Murat, interpretada por Tuğe Karabakak. Didem, una mujer ambiciosa y manipuladora, no dudaba en usar su belleza y su inteligencia para intentar recuperar a Murat. La mirada de Hayat lo decía todo: celos, furia e incredulidad. Su reacción fue impulsiva, le lanzó un vaso de agua a Murat. Una escena icónica que demuestra lo intensos que pueden ser los celos en esta serie. La espontaneidad de Hande en esta escena, combinada con la sorpresa y la confusión de Burak, la convirtieron en un momento memorable para todos los fans de la serie. Pero Murat no se queda atrás. Cuando Ibrahim, un amigo de la infancia de Hayat, aparece para visitarla, Murat no puede evitar sentir celos. Ibrahim, un hombre humilde y sincero, representa todo lo que Murat no es: cercanía, sencillez y autenticidad. La forma en que Burak Deniz interpreta la posesividad de Murat es simplemente magistral. Sus miradas intensas y sus comentarios sarcásticos nos dejaban sin aliento. Se notaba como la inseguridad lo carcomía por dentro, a pesar de intentar mostrarse indiferente. Lo interesante de Ask Laftan Anlamaz es que los celos no solo generan drama, sino también momentos cómicos. Las reacciones exageradas de Hayat y Murat a menudo nos hacían reír a carcajadas. La serie logra encontrar un equilibrio perfecto entre el drama y la comedia, haciendo que sea aún más adictiva.
Ese tira y afloja constante entre sus personajes, alimentado por los celos y la incomprensión, mantenía al público enganchado y deseando que finalmente pudieran superar sus diferencias y encontrar la felicidad juntos. Ahora dejemos las comedias románticas por un momento y adentrémonos en un drama más intenso, donde los celos son aún más oscuros y peligrosos. Vamos a hablar de Karasevda ***. Esta serie dramática que conquistó premios internacionales, nos cuenta la historia de Kemal Soydere, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, un joven ingeniero de clase trabajadora que se enamora de Niansezin, interpretada por la hermosa Neslihan Atagul, una joven de clase alta. Su amor, marcado por las diferencias sociales y las intrigas familiares, se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, interpretado por el impecable Kaan Urgankolu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. Karasevda es una serie llena de drama, secretos, venganza y, por supuesto, celos. Emir, el antagonista de la serie, es un personaje extremadamente celoso y posesivo. Su obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos terribles para mantenerla a su lado. Los celos de Emir son el motor principal de la trama. Él no puede soportar la idea de que Nihan ame a otro hombre, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitarlo. La forma en que Kaan Urgankolu interpreta la maldad y la desesperación de Emir es simplemente impresionante. Su actuación es escalofriante. Esa mirada fría y calculadora, combinada con su sonrisa cínica y su voz amenazante, lo convertían en un villano inolvidable. Kemal, por su parte, también siente celos al ver a Nihan casada con Emir. Pero sus celos son diferentes a los de Emir. Kemal siente dolor y frustración al ver que el amor de su vida está atrapado en un matrimonio infeliz. Su impotencia y su deseo de liberarla lo consumen por dentro, convirtiéndolo en un hombre amargado y resentido. La serie nos muestra cómo los celos pueden consumir a una persona, llevándola a cometer actos irracionales e incluso violentos. Karasevda es una historia oscura y apasionante que nos hace reflexionar sobre los límites del amor y la obsesión. La complejidad de sus personajes y la intensidad de su trama la convirtieron en un éxito global. Y hablando de obsesión, tenemos que mencionar otra serie que explora los celos de una manera muy particular. ***Sadakatsiz***. Esta serie dramática basada en la serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia Yılmaz, interpretada por la talentosa Can Sudere, una exitosa doctora que descubre que su esposo Volkan Arslan, interpretado por el carismático Canezin Doruk, la está engañando con una joven llamada Derin Guklu, interpretada por la hermosa Melis Sezen. Sadakatsiz es una serie llena de suspense, drama y venganza. Asia, después de descubrir la infidelidad de su esposo, decide tomar las riendas de su vida y vengarse de Volkan y Derin. Su plan de venganza, meticulosamente elaborado, es el eje central de la serie. Los celos en esta serie son el detonante de la trama. Asia siente una profunda herida al ser traicionada por su esposo, y sus celos la impulsan a planear una venganza meticulosa. No se trata solo de celos románticos, sino de una herida profunda en su orgullo y su confianza en sí misma. La serie nos muestra cómo la infidelidad puede destruir una familia, y cómo los celos pueden llevar a una persona a cometer actos impensables. Sadakatsiz es una serie adictiva que nos mantiene al borde del asiento, preguntándonos qué hará Asia a continuación. Su capacidad para mantener la compostura frente a la traición de su esposo y su amante la convierten en un personaje fascinante y enigmático. La interpretación de Can Sudere como Asia es simplemente impecable. Su mirada fría y calculadora nos transmite la furia y la determinación de su personaje. Es una actuación que te pone la piel de gallina. Su control absoluto sobre sus emociones y su capacidad para manipular a quienes la rodean la convierten en una figura temible. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas donde los celos son los grandes protagonistas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista. En resumen, hemos visto cómo los celos pueden ser un motor fundamental de la trama en las series turcas. Ya sean celos cómicos en las comedias románticas o celos oscuros y peligrosos en los dramas, este sentimiento siempre genera drama, tensión y emoción. Hemos analizado los celos explosivos en Senkalkapm y los rumores sobre los celos de Melissa Dongel, que según muchos encendieron la mecha de la relación entre Hande y Kerem. También exploramos los celos cómicos en Aşk Laftan Anlamaz, los celos obsesivos en Karasevda y los celos vengativos en Sadakatsiz.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las pasiones turcas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿cuál de estas series les gustó más? ¿Qué personaje les pareció más celoso? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de las series turcas. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana llena de series turcas y emociones fuertes. Adiós.